Vamos a la clase número 3 por el día de hoy, pero en sí es la clase número 2 de esta materia que estamos viendo cómo es el conflicto entre dos reinos y estamos hablando del arma número 5 que tiene que ver con el apresto del Evangelio. Vamos a donde habíamos quedado. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados, oiga, a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera Timoteo 3, 8 y 9. Retén la forma de la sana palabra que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros, segunda Timoteo 1, 13 y 14. Según el testimonio del apóstol Judas, el proclamar el Evangelio y mantener la fe es y será una contienda ardua en contra de los poderes de las tinieblas, es decir, el mundo espiritual no visible y que se manifiesta en el mundo espiritual, en el mundo social visible. Batalla que como embajadores de Dios y colaboradores de Él nunca debemos descuidar, porque el hacerlo sería lo mismo que estar desprovistos del calzado como arma y a su vez le da la posibilidad a Satanás en nuestra descuido o nuestra contra, en nuestra descuido de sembrar cizaña y desviar al mundo aún más de la verdad y confundir a los que ya han creído. El calzado es la única arma, escuche esto, de avance y ofensiva que tenemos. Las demás son para la defensa. ¿De qué me sirve las demás armas como defensa? ¿De qué me sirven las demás armas como defensa si no tengo la disposición para el avance en la predicación del Evangelio, para el rescate del principal valor del reino que es la raza humana? Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3 y 4. La iglesia como sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5, 3 y 14. Tiene la gran responsabilidad de dar testimonio del Evangelio con dichos, oiga, y hechos. Esto es lo que describe el autor de los Filipenses. Citemos el pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparse en la salvación? Es decir, ocuparse tiene que ver con la responsabilidad, uno, de vivir y disfrutar la salvación y de demostrar con hechos y con dichos y hechos, dicha salvación. Es decir, cuando yo como hombre me ocupo como hombre, ¿de qué me tengo que ocupar?
de traer para la casa, de trabajar, de hacer respetar la casa, de infundir el respeto y el orden dentro de la misma casa y hacer que los que vienen de afuera respeten. Exacto. Entonces, ¿qué es ocuparse en la salvación? Bueno, ocuparme en la salvación tiene que ver con vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ocuparse en lo que representa caminen de actitud. Más nada. Ahora, ocuparse no es preocuparse. Nadie ha resuelto alguna cosa con preocuparse, pero con ocuparse sí se resuelven las cosas. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como Él hacer, por su buena voluntad. Hacer todo, oiga, sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de verdad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso está en Filipenses 2, 12 al 16. El término ocupaos en relación a la salvación no tiene nada que ver con el obrar para mantener o cuidar, sino en la exhortación que le da Pablo a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con palabra y con hechos. Reitero, la proclamación de las buenas nuevas es la mejor forma de confrontar los poderes de las tinieblas ante las naciones y a su vez es el mejor método para obtener territorio y tomar lo que Cristo ya conquistó. No hay tal cosa como decir que vamos a ungir la ciudad desde lugares altos. Si no tienes la disposición de salir en la gran comisión a anunciar el reino de Dios y a Cristo como Rey, es un error y caes en un engaño si tratas de hacer las cosas como Dios no te las mandó a hacer. En ninguna parte del Nuevo Testamento está establecido como principio en el mundo espiritual el salir a realizar supuestos ungimientos para tomar posiciones de la ciudad o naciones. Lo que sí está establecido por Dios, lo cual Cristo dio como mandamiento, es anunciar las buenas nuevas de salvación en todo el mundo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, destruyendo, oiga, las obras del diablo con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y con el cual fui ungido. Marcos 16, 15 y 18, Hechos 1, 8. Te doy un consejo como maestro: nunca hagas lo que ni Cristo ni los discípulos hicieron. Nunca hagas lo que no está establecido en las Sagradas Escrituras como mandamiento. Por otro lado, hago unas series de preguntas en relación a lo que venimos tratando. ¿Dónde están los programas de evangelización que la iglesia debería llevar a cabo? Una pregunta. ¿En qué se invierte el dinero que se recibe en nuestras congregaciones? Tiene que ver con diezmos, ofrendas, primicias y pactos. ¿Quiénes están beneficiando de las finanzas que se aportan en el seno de la iglesia? Se conoce del montón de organizaciones con el dinero acumulado, oiga, en los bancos, mientras que las gentes mueren sin conocer las buenas nuevas
que los llevan a la salvación. Y una que voy a tirar por aquí. La gente que se mueve mucho en lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad son los que menos programas de evangelización tienen. Son los que menos programas de evangelización tienen. ¿Dónde los ve usted en la radio? ¿Dónde los ve en la televisión? ¿Dónde los ve en las campañas? Pero para pedir plata son peores que una cieguita o que un cieguito por allá o un borrachito en la esquina. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es invertir en evangelio o en evangelización? Pregunto, ¿invertir en evangelización será construir templo? No. Invertir en evangelización será adornar y embellecer nuestras iglesias, que se debiera hacer. No. ¿Qué es invertir en evangelización? Óigame, sonido. Preparar a la gente que están en adoración. Buscar la manera de que mejoren el conocimiento en la música en cuanto a tocar y en cuanto a prepararse técnicamente, vocalización y en cuanto a las enseñanzas correctas que tienen que ver con adoración. ¿Qué tiene que ver con evangelización? Programas de salir a diferentes lugares, a la calle. Lo que hablábamos hace poquitico, esto que estamos grabando el video para luego enviarlo por allá, picarlo en varios pedacitos y mandárselo a la gente por allá, atormentarlo por todos los medios que tienen. Que me voten de las no, de los grupos donde me meten allá a propósito y les mando y chum, me borran y ellos borrándome y yo mandándonos, hombre. ¿Por qué me meten en esos grupos? Pues ese asunto de ustedes, me meten en el grupo, aquí está lo que yo soy. Ya aprendí a editar este video que tiene 40 minutos, lo pico en 5 pedacitos de A5 y eso subo por todos los grupos. Más nada, que la gente vea. Entonces, eso es invertir en evangelizar. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos frente a cualquier medio de redes sociales y consumimos? ¿Quién de nosotros está produciendo para las redes sociales? El culto que hacemos, ¿por qué no lo transmitimos en vivo? Nosotros lo estamos haciendo. Nosotros no somos una congregación muy grande, unas 21 familias. El detalle, como todas las iglesias, supongamos que aquí hay 10 familias, 5 vienen este domingo y las otras 5 vienen el otro y las que vinieron no vienen para el otro, eso pasa en todas las iglesias, no se preocupe por eso. Y como yo no estoy pasándole un paneo a todos, yo estoy allí en el altar con los que están cantando. Lo que debemos estar seguros y claros de que lo que estamos haciendo es para Dios y estamos claros. Si estamos en eso, ¿por qué no lo transmitimos en vivo? Es mi pregunta. Y una exhortación para los de acá también. Yo comencé grabando pedacitos de A5 y lo subía. El detalle es que Facebook solamente te sube 30 segundos. Tienes que tener abierto Facebook Live para transmitir todo el culto. Y si no, lo grabas como yo estoy grabando aquí y luego lo subes por YouTube, vaya la cuña. O lo picas en pedacitos y lo subes por tu TikTok también. TikTok puede subir hasta 9 minutos de grabación, si no lo sabían antes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Produciendo para las redes, porque de una u otra manera tenemos que alcanzar una gente que no hemos alcanzado. Con su basura y nosotros con nuestra verdad guardada. ¿Por qué? No. Ahora, a la iglesia como cuerpo, como organismo, como colaboradores de Dios, como embajadores del reino eterno, se le confió el mensaje de las buenas nuevas de salvación, cuyo mensaje lo cataloga Pablo el apóstol como el mensaje de la reconciliación. Se nos entregó y confió un mensaje para, escuché, decir al mundo y mostrarle la paternidad de Dios, el amor incondicional del eterno, la gracia y el perdón mediante la persona de Jesucristo. El texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, oiga, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, oiga, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese tiene que ser el mensaje de nosotros. El mensaje de nosotros no tiene que ser que vienen los gringos y se van a meter aquí y van a matar a todos los que están en contra de los gringos. Ahora, ese es el mensaje de la mayoría de los profetas o de los pseudoprofetas que están en las diferentes redes sociales. Los oye usted, los ve predicando ampliamente para ambos bandos, o para ambos bandos políticos y para los que no están en ninguno de ellos, porque también hay algunos que no están a favor de ninguno de los dos bandos. ¿Quién está llevando el mensaje de buena nueva? Juicio, juicio parejo para todos, juicio, juicio, juicio más juicio. Ese será. Juicio, Ajá. y el otro es hiperbendición. Ajá, exactamente. Ahora, eso será el trabajo de nosotros como iglesia. Decirle al mundo y mostrarle lo que Dios está haciendo. Ahora, 2 Corintios 5, 17 y 20 es, óigame, un mandamiento que tenemos nosotros todos. ¿Cómo estamos haciendo con eso? Hay que examinarlo. Por otra parte, somos un pueblo, oiga, adquirido, linaje de Dios, con un sacerdocio, una nación apartada para Dios, para que anunciemos, oiga, las virtudes que indican todo lo que Dios es, su inminencia intrínseca de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz, que gran responsabilidad nos confió el Eterno, cosa de las cuales los ángeles, oiga, contemplan con gran gozo en el momento que se ejecuta. Primera de Pedro 1:12. En conclusión, el entender la responsabilidad que conlleva el pregonar las buenas nuevas de salvación, la necesidad que hay en el mundo del mensaje, oiga, de la cruz, del evangelio de la cruz, no del reino, el agotar todos los recursos y buscar los medios del cómo hacerlo, el entender que aún ni la vida tiene tanto valor como el que se pregone el evangelio, es una forma de poder entender que estamos calzados con el apresto, con la disposición, el deseo, el querer de salir a predicar este evangelio que produce paz. Escúcheme este testimonio que le voy a contar. Vi en estos días un misionero en Irán. Llama a la esposa y le dice: mi amor, me dieron un minuto para hablar contigo. Tengo solamente un minuto, óigame, tenía 4 días desaparecido yo, que lo habían detenido. La esposa no sabía nada, porque allá no hay libertad de culto. Resulta que le dice: tengo un minuto, está hablando y le dice: mi amor, ya en los 4 días que tengo aquí en la comisaría, me he ganado 2 policías para Cristo y me he ganado 4 detenidos también. Creo que voy a tener un gran trabajo aquí. Necesito que le oremos a Dios para que yo dure aquí detenido por lo mínimo 1 año, para discipular bien a esta gente. ¿Cómo? Mi amor, no puedo hablar más contigo, y la corto. 15 días después la llama: mi amor, Dios respondió la oración. Todo está muy chévere. Me dieron 15 años de prisión aquí. Voy a tener bastante trabajo aquí en este lugar. Si fuéramos nosotros, ¿qué diríamos? No, yo no sabía. Bueno, eso a mí me impactó. ¿Dónde sabía? Es decir, a él no le interesa su vida, no le interesa la familia, le interesa el mensaje de salvación, de libertad.
que tiene esa gente y que 2 policías ya lo habían aceptado y 4 delincuentes, pero él quiere predicarle al resto de los policías y al resto de los delincuentes que están ahí. Y el tipo aferrado a la evangelización. Esto sí es negar a evangelizar. Tremendo, tremendo. A mí me impactó ese detalle. Mas vosotros sois linaje escogido. Esto es lo que somos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, oiga, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. ¿Será que la mayoría de nuestros predicadores que están en las tarimas, que están en la radio, que están en diferentes lugares, en la televisión, entienden esto? Que nosotros fuimos llamados a hablar de las virtudes, no de los juicios. Hablar de las virtudes de Dios, del amor de Dios, no de los pecados que la gente sabe en lo que están metidos. No a tirarles en cara la desgracia de vida que ellos están viviendo, sino a presentarles cómo salir de esa desgracia de vida. ¿Sí? Cómo presentarles solución, cómo salir de ahí. Porque entonces le hablamos de los juicios y los dejamos enjuiciados. Pero ¿quién le presenta la oportunidad? El mensaje genuino profético es exhortación, para edificación y consolación. 3. Mensaje que no me traiga estos 3 no es de Dios, es del hombre. Exhorta para sacar del hueco donde está metida la gente y luego lo consuela. Ese es el mensaje genuino de Dios. Ahora, vamos a ver la 6ª arma. Acabamos de terminar con la arma número 5 que estábamos viendo. Vamos a ver la 6ª. La fe como escudo, Efesios 6:16. Es decir, la 6ª arma de las cuales estamos hablando aquí es la fe como escudo. El término que se utilizó del griego para hacer referencia al escudo es tureo, del cual caracteriza un escudo largo y oblongo. Era más alto que ancho, el cual protegía todo el cuerpo del soldado, que era de gran protección y utilidad. Según el texto sagrado, la fe es un escudo que nos sirve para detener los dardos del maligno. Cuando analizamos desde el punto etimológico, el término dardo viene del griego veloz y tiene que ver con una jabalina o lanza encendida en la punta. En el pasaje intrínsecamente podemos entender, según el pensamiento del apóstol Pablo, que los dardos representan toda tentación y todo ataque del enemigo, incluyendo las adversidades de la vida. Satanás, con su astucia y su engaño, que es donde proviene el término acechanza, es el encargado de presentar todo tipo de tentación con el fin de derrumbarnos, de no lograr su objetivo con la tentación. Entonces nos ataca. Necesitamos del escudo de la fe, tanto para librarnos de la tentación, o para resistir los ataques. Sin la fe en una palabra que Dios nos haya dado, no podemos estar en pie. Sin lugar a dudas, seremos derrumbados. La fe es una de las armas de mayor vitalidad, y esto lo podemos entender desde el punto de vista gramatical, cuando el apóstol Pablo hace hincapié en el uso de esta arma utilizando el término sobre todo. Este término le da dependencia a las demás armas en cuanto a la fe. Pablo sabía que todas las cosas en Dios, incluyendo las armas, funcionan es por la fe. La fe es tan vital
que ella es el complemento del Espíritu Santo y la palabra. Podemos entender al Espíritu Santo y una palabra de Dios, pero si no hay fe el Espíritu nunca podrá ejecutar la palabra. De esta misma forma pasa con el resto de las armas. Todas funcionan es por la fe. Según 1 de Juan 5:4, la fe es la fuerza que nos mantiene ante los ataques y las acechanzas de las tinieblas y las circunstancias adversas que se presentan en la vida. La vida de fe en el creyente no es un cuento de niño, no es una falacia, es un estilo de vida. La fe es un arma que se nos entregó para entrar en un campo de batalla, de conflicto, que según los registros del texto sagrado, muchos la perdieron por no considerar lo serio del asunto en relación a la fe. Muchos perdieron reinos, bienes, familias, el propósito de Dios, aún hasta la vida, por desconocer todo lo relacionado a la fe, como un arma tan vital de las cuales dependen las otras. Una de las cosas que debemos preguntarnos es cómo podemos ejecutar la fe como arma si no se tiene un conocimiento preciso y conciso del sistema de la fe. La falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Reitero, ¿cómo puede un hijo de Dios como soldado ejecutar la fe como arsenal si no tiene conocimiento de ella? Pero fue la materia número 2 que vimos aquí. Ya esa ustedes la saben. Y si necesitan repasar, vayan a YouTube. Ahí está. Hay un principio que está establecido en la palabra que dice que no podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. 1 Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es, porque en parte conocemos. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es, porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos sabemos y de lo que no hemos visto. Hay un principio que está establecido en la palabra que dice que no podemos aplicar lo que no conocemos y no tenemos. Ahora, Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. 1 Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es, porque en parte conocemos. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos. Juan 3:11, reitero, la pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es, porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. Reitero, la falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Porque le digo algo, la iglesia es indestructible. Así como dos naciones que la gente cree que si se pelean entre ellas mismas, una destruye a la otra destruye a la otra. No. Hay propósito de Dios con estas dos naciones. Una, Israel. Y la otra, Irán. Ambas tienen que llegar al final del milenio. ¿Se va a matar un gentío de entre ellos? Sí. Pero destruirse como tal, no se asuste por eso. Ahora, Oseas 4:6 dice que un pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento. Eso hablando de la nación de Israel. Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Según los pasajes antes mencionados, la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. La verdad trae todo lo contrario. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Nota, donde no hay libertad, no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Y donde no hay revelación, no está la palabra. De allí la importancia de conocer la fe en toda su extensión y poder hacer de ella, un arma para contrarrestar y defendernos de los ataques del enemigo. De la única manera que un creyente pueda vivir en fe sin conocerla es que se opere el don de fe, como en el Antiguo Testamento, como auxiliar por el Espíritu y en una forma ocasional y circunstancial y fortuita. Eso es en cuanto a la fe. Pero en cuanto a la fe, ya nosotros estudiamos y vimos todo lo que tiene que ver en concerniente a la fe. Vamos a la clase al arma número 7. Salvación como yelmo. Efesios 6:17. Vamos a ver acerca de la salvación como yelmo. ¿Qué es eso? Vamos a ver, vamos a seguir estudiando un poquitico más. El término que se utilizó en este pasaje para salvación es soterión. Oiga, ¿qué es el neutro del adjetivo soterios? Este término es utilizado más que todo para hacer referencia a la toma o posesión de los beneficios que se dan por causa de la salvación, como soteria. El término salvación es del griego soteria y abarca, oiga, justificación que tiene que ver con nuestro espíritu, santificación, y mira lo más importante, todo esto es importante, o esto que es de suma importancia. Dije justificación, santificación y mira esto, preservación. Es decir, justificación nos hizo ser. Santificación nos hizo ser. Pero la preservación nos hace estar en el tiempo. Nos sostiene. Es como Dios hizo la tierra, la puso a girar y Él día a día la tiene girando. Más nada. Ahora, aparte de la preservación, nos dio vida. Pero esa vida es eterna, no es temporal. Aparte de esa vida nos dio salud espiritual, psíquica y física. Y prosperidad. Tomar el yelmo de la salvación indica gozar, oiga, en toda su plenitud de todos de estos beneficios. Descuidar uno de ellos es estar desarmado y desprovisto de esta arma. Pablo en Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Reitero, ¿qué es ocuparse de la salvación? Mira aquí otra vez. Es entender que hemos sido justificados, aferrarnos a esa verdad y conocer qué es justificación. Es estar claro que fuimos santificados y hablar de que somos santificados. Amén. Es hablar y estar seguro de nuestra preservación, que no es por nuestra fuerza. Es entender que tenemos vida eterna. Amén. Es entender que la salud es parte de esa salvación y que la prosperidad es parte de ella. Eso es tomar el yelmo de la salvación. Ahora, que nos ocupemos de nuestra salvación, por lo que indica que no descuidemos ninguno de los beneficios que están incluidos en nuestra regeneración.
nosotros como creyentes fuimos llamados a llevar, una vida totalmente en victoria, en salud, prosperados, sin condenación, caminar las 24 horas al día, seguros, sabiendo que estamos en el cuidado de Dios. Tener el yelmo es tomar en plenitud nuestra posesión, que se dan por nuestra posición. Tener el yelmo es tener una identidad de lo que somos. Tenemos y podemos en Cristo. Es tener una identidad y pese a las circunstancias negativas, caminar en nuestra identidad. Déjeme reiterar esto. Usted ha escuchado predicadores y líderes de iglesia y miembros de iglesia que dicen, hermano, nosotros somos unos pecadores arrepentidos. ¿Usted ha escuchado eso? Y discúlpeme el sarcasmo como lo hago, porque es que es una expresión tan idiota que lo que me está diciendo ese tipo es que él no tiene identidad. Eso está como aquellos chicos que venían en el carro y los pararon en la alcabala, ¿no? ¿Se recuerdan? Los que venían de por allá del monte y le piden la cédula a los cuatro y uno dice, se me perdió la cédula. Y el guardia le dice, por favor, deme el número. Y él le dice, se me perdió con tu la cédula. No sé quién es. No tiene identidad. Entonces, cristiano que diga que él es un pecador, no tiene identidad. Es decir, ese tipo no está ocupado en su salvación. En pocas palabras. Déjeme reiterar esto. Yo no sé si usted capta esto. Esto es duro, hermano, pero es la verdad. Escuche esto. Nosotros como creyentes fuimos llamados a llevar una vida totalmente en victoria, en salud, prosperados, sin condenación, oiga, sin condenación, caminar las 24 horas al día seguro, sabiendo que estamos en el cuidado de Dios. Tener el yelmo es tomar en plenitud nuestra posesión, que se dan por nuestra posición. Tener el yelmo es tener una identidad. Es decir, se me perdió la cédula, pero el número es tal. De lo que somos, oiga, que somos justos, que somos hijos, que somos templo y morada, que somos cabeza y no cola. Tenemos y podemos en Cristo tener una identidad y pese a la circunstancia, es decir, me enfermé, cometí un error y choqué, cometí un error y me endeudé, el hecho de que yo ande en eso no quiere decir que yo no estoy en victoria. Esa es una pequeña circunstancia, porque la victoria es la espiritual. Es decir, el reino de los cielos no consiste en que tengamos templo, tengamos casa, tengamos carro y tengamos moto. Eso no tiene nada que ver. Ay, que nos vayamos con plata y estemos forrados en oro y tengamos anillo en el dedo y esclava, que eso no tiene nada que ver con el reino del cielo. Porque si hay alguien que tiene eso, son los mafiosos. Entonces están más reinados que nosotros. Pero le sirven al diablo y todo eso es producto de una maldad que le están haciendo a otros. Ahora, son circunstancias negativas que puede que pasemos temporalmente en nuestra identidad. Ahora, la palabra como, esto es lo que tiene que ver con el, casco o el yelmo de la salvación. Es decir, estar seguro que la salvación que tengo es imperdible. Amén. Ahora, el que cree que puede perder la salvación, déjeme decirle, lamento por usted, está desarmado en cuanto a esto. Usted no tiene casco. Aunque lo tiene, en realidad lo tiene, pero no sabe que lo tiene y es como no tenerlo. Es como que usted está en la guerra, tiene el casco puesto, entonces cree que tiene que ponerse un casco encima de ese otro casco. Tienes el casco, no hay espacio en tu cabeza para poner otro casco. Lo que tienes que entender y estar claro que tienes el casco. Ahora, la palabra como espada, arma número 8, Efesios 6:17. Para presentar
para presentar con precisión lo que indica la fuerza y el poder que emana o se desata de la espada del espíritu, debo explicar desde el punto etimológico el significado del término palabra. Hay tres términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. Pero esta clase la vamos a ver, señoras y señores, en nuestra próxima oportunidad, porque el tiempo se nos fue. Ya tenemos 40 minutos aquí y ya esto está apenas comenzando. Así que para la próxima materia, ya les digo dónde quedamos.